Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Hoy se celebra el día de Navidad. Entonces la primera pregunta sería, ¿qué se celebra en Navidad? Bueno, es una información que está en cualquier enciclopedia. Por ejemplo, yo fui a una enciclopedia en línea y dice que la Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Se celebra el 25 de diciembre en la iglesia católica, en la iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. Eso dice Wikipedia y sabemos que esa es la excusa, ¿verdad?, para esta celebración de hoy. La siguiente pregunta, ¿es bíblica la Navidad? Bueno, cuando decimos que algo es bíblico, nos estamos refiriendo obviamente que esté en la Biblia autorizada, o que tenga algún ejemplo de hombres inspirados por Dios o la iglesia, una comunidad inspirada por Dios, celebrándola. Y la respuesta es que no es bíblica. La Biblia no nos dice la fecha en que Jesús nació, o sea, ese 25 de diciembre no sale de la Biblia. Ni Jesús ni sus apóstoles inspirados celebraron ni mandaron a celebrar el cumpleaños de Jesús, porque si estamos celebrando el nacimiento de Jesús, obviamente es el cumpleaños de Jesús. Y de hecho, es bueno que nuestros amigos también sepan que no era costumbre de los judíos celebrar cumpleaños. En la Biblia no se registra un cumpleaños celebrado de un siervo de Dios. Hay dos cumpleaños en la Biblia. Uno es el del faraón y otro es de Herodes. Es decir, no hay un ejemplo de un hombre fiel o una mujer fiel de Dios celebrando cumpleaños. Entonces la otra pregunta sería, ¿por qué entonces se toma el 25 de diciembre? Y esto conlleva una explicación larga, pero trataremos de hacerla lo más resumida posible. Durante los primeros siglos de la era cristiana, el cristianismo fue perseguido por varios emperadores romanos. Y en el año 312, Constantino atribuyó a Jesucristo su victoria sobre Magencio en la batalla del puente Milvio y aceptó al cristianismo. Muchos dicen supuestamente, bueno, pero ese es el dato histórico. Entonces, en el año 313 se emitió el Edicto de Milán, en el cual convirtió a la Iglesia de Cristo en una religión legal y pocos años después en la religión oficial del imperio. Entonces, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo y abandonar sus festividades, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Jesucristo fuera celebrado el 25 de diciembre, fecha de la celebración del nacimiento anual del dios Sol. Natalis Invicti Solis, ¿verdad? El nacimiento del sol invicto, el sol invencible. Y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el 354. Es decir, estamos hablando de que la primera Navidad se celebra unos 200 años después de la muerte del último apóstol. Es decir, como pueden ustedes ver, queridos amigos, la celebración de la Navidad y el 25 de diciembre no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, en ese sentido, la otra pregunta sería, ¿deben los cristianos celebrar Navidad? Bien, es una pregunta interesante que lo que podemos es presentar principios bíblicos para que cada quien saque sus conclusiones. Dios se ha revelado en las Escrituras y ha expresado la forma en que nosotros debemos agradarle. Entonces, hay un ingrediente religioso en esta celebración y obviamente es que celebra el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, obviamente, algo que vamos a hacer para Dios, algo que hagamos en nombre de Dios, debería tener su autorización, ya sea por algún mandato directo o por algún ejemplo de hombres o mujeres inspiradas por Dios, como el caso de un ejemplo que la iglesia esté practicándolo. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 4:11.
Entonces, obviamente, se vería un poquito extraño una persona conociendo la Biblia y que ande por ahí diciéndole a la gente feliz Navidad, feliz Navidad. O sea, un cristiano, alguien estudioso de la Biblia diciéndole a alguien feliz Navidad. Es contradictorio por las informaciones que hemos dado, porque obviamente estamos hablando de una celebración que no tiene nada que ver con la Biblia. Dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que el nombre de Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces muchos dirán, bueno, pero eso está bien, el 25 de diciembre no es bíblico, pero si uno quiere celebrar el nacimiento de Cristo, eso es algo que a uno le sale, porque Dios, hablaba con alguien, un familiar ayer, dice, no, pero que Dios del cielo ve a sus hijitos celebrando la Navidad y se alegra. Bueno, ese es el tema, no tenemos la seguridad de que algo sea así, y de hecho, nosotros vamos al libro de Levítico, en el capítulo 10, y nos damos cuenta de que Dios quiere nuestra obediencia. Y que cuando nosotros somos creativos, obedeciendo a Dios, pudiéramos tener problemas. En Levítico 10 hay un ejemplo de dos sacerdotes. En este caso, Nadab y Abiú. Dice el verso 1 de Levítico 10 que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Una enseñanza que creo que podemos ver en ella algo importante. Ellos debían encender el incienso dentro del templo. Para eso hace falta fuego. Y Dios había especificado el lugar de donde ellos debían tomar el fuego. Ellos cualquierizaron lo que Dios les manda y toman un fuego cualquiera. El texto dice un fuego extraño y hace la aclaración que Dios nunca se los había mandado. Tal vez dijeron fuego es fuego, como quiera, el asunto que se prenda el asunto. Pero a Dios le desagradó, y dice el verso 2 de Levítico 10, que salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Así que cuando nosotros hablamos de esta celebración, el cristiano no tiene autorización de parte de Dios para celebrar la Navidad. Y mucho menos de la forma en que el mundo la celebra. Porque si vemos cómo el mundo celebra la Navidad, bueno, está bien, tal vez son la gente que se van de exceso, tal vez no es la filosofía de lo que se inventaron la Navidad. Pero si nosotros vemos cómo la gente celebra la Navidad, vamos a llegar a la conclusión de que nada que ver con Dios. Por ejemplo, fíjense lo que decía Mario Lama. Mario Lama es el director del Servicio Nacional de Salud. Decía días anteriores, la red de hospitales públicos están listos para atender las emergencias que se produzcan durante la celebración de Navidad, siendo las más frecuentes accidentes de tránsito, intoxicaciones alcohólicas e intoxicaciones alimentarias. En la celebración del nacimiento de Jesús, miren cuáles son las emergencias más frecuentes. El presidente, por su parte, hacía un llamado a disfrutar con prudencia junto a su familia. Fíjense que hay un llamado a la prudencia, hay un llamado a la cordura. Y es porque todos sabemos que en esta época se cometen muchos excesos. Mario Lama hablaba de intoxicaciones alimentarias, es decir, la gente come de más. Intoxicaciones alcohólicas, la gente bebe de más. Romanos capítulo 13 dice, la noche está avanzada, verso 12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivia, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo
y no provean para los deseos de la carne. Así que, queridos amigos, tal vez al decir esto, muchos dirán, ay, pero eso es un extremismo, eso no es nada. Y además todo el mundo lo hace. Yo recuerdo que en una ocasión hablaba de este tema con mis estudiantes y ellos se encontraban extraño que hubiera alguien que no celebrara la Navidad. Y mucha gente dice, el mundo lo hace, no podemos ir contrario a la corriente. Entonces, en este sentido, el pueblo de Dios es diferente. Cuando Dios le habla a Jeremías, en Jeremías capítulo 15, verso 19, Él le hace una recomendación y le dice que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. En ese sentido, el cristiano, la iglesia, debe tener clara que su papel es transformar el mundo con el mensaje de Cristo y no seguir la corriente del mundo. Mateo capítulo 5, verso 13 en adelante, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, queridos amigos y hermanos, bueno, esperamos resolver eso. Yo sé que hay muchas preguntas sobre este tema. Esperamos haber dado respuesta a algunas de ellas conforme a la Biblia. No, nos faltan dos preguntas. Primero, si un cristiano es invitado por su familia, que no es cristiana, tenemos la Nochebuena aquí, ven para acá para que esté con nosotros, si puede ir y hacerlo sin pecar. Y segundo, si es pecado celebrar cumpleaños, ya que usted dijo que en la Biblia no había la costumbre de celebrar cumpleaños. No, interesantes preguntas, y la primera es muy frecuente, se da mucho, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, en mi casa, yo como cristiano, ya yo sé lo que la Biblia dice, yo no voy a hacer el acostumbrado banquete, pero tu mamá es, en mi caso mi mamá es muy tradicionalista. Entonces yo creo que queda ya a la discreción del cristiano. Si decide ir, entiendo que debe aprovechar la ocasión para edificar a su familia sobre el tema, si decide ir. Si decide quedarse en su casa, que también creo que es una actitud sabia, una muy buena opción, quedarse en su casa. Maribel se va al extremo un poquito, mi esposa. Y anoche la cena de nosotros fue una batata salcochada con chocolate. Bueno, nosotros no andamos cenando muy pesado. Entonces ella fue tan extremista que le hizo foto y la compartió con él. Entonces, esta opción, sí digo que si va, tiene que hacer la aclaración, porque a veces la gente desconoce. Con relación a la celebración de los cumpleaños, igualmente digo que esta opción, la Biblia no lo prohíbe, pero no era una tradición del pueblo de Dios celebrarlo. De hecho, hay quienes dicen que es pecado porque en el cumpleaños de Faraón decapitaron al panadero. En el cumpleaños de Herodes decapitaron a Juan el Bautista. Pero yo diría que eso no es una información suficiente para decir que celebrar el cumpleaños es pecado. Lo que digo es que ya es opcional. Usted se cuida de que no lo decapiten. Claro, claro. Hermano Fausto, ¿qué decirle a aquellos que no son padres de familia, sino que son hijos, en este caso cristianos, ¿no? Que debería de ellos de hacer envolver, ¿no? Porque no son padres, ¿verdad? No tienen la decisión en el hogar de decidir si se celebra o no se celebra la Navidad aquí. Deberían ellos, pues, como involucrarse en eso, sí. Estar preparando el lechón y esas cosas así. Sí, ve lo que te digo, hermano, ya ahí cuando la decisión no depende, o sea, cuando tú no eres el padre de familia, porque una cosa es cuando usted como cristiano o cristiana es la madre, el padre de familia, que tome la iniciativa de ir al jolgorio y comprar el sartén, que el cerdo, que el pollo. O sea,
algo raro ahí. Y 4 horas en el supermercado, a ver si consigue. ¿Entiende? Y un operativo de 23,000 personas, hermano, para poder controlar a la gente. ¿Usted entiende, hermano? Entonces, un cristiano eso se ve extraño porque obviamente el cristiano tiene la información sobre esta celebración. Entonces, si usted es un hijo de familia, si usted vive en la casa y está... Lo mismo, se aplica casi lo mismo que decíamos ahorita, hermano Fabio, con relación a que si te invitan desde tus familiares y eso. Ahí yo aplicaría la misma respuesta que dimos sobre ese particular.